Dios bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan y me ven a través de este medio. Pues mi nombre es Raúl Arce y pueden buscar mis mensajes a través de YouTube como Raúl Arce @6674 Raúl Arce 6674. Hay muchos mensajes ahí directo de la poderosa palabra del Señor. Ahí me pueden buscar para que tengan el conocimiento de los acontecimientos de los últimos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Pues en este momento traigo un mensaje, otro mensaje de la poderosa palabra de Dios, y lo titulé: Acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Y como hemos estado diciendo a través de la poderosa palabra de Dios, y en este momento vuelvo y lo repito, que el plan de Dios para con el ser humano está por terminar. Y las señales de que Cristo viene por su iglesia se están cumpliendo. Y es de suma importancia de que todo aquel que no haya aceptado a Jesucristo como su guía para la salvación, lo haga. Es fácil, ya que la palabra no nos da varias alternativas. Solamente hay una, y es creer. Creer en que Jesús murió por ti y por mí para que fuéramos salvos. Creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió al tercer día, que murió y al tercer día resucitó. Y Jesús, por su propia boca, dijo: si cree, será salvo. Si no, será condenado. No hay muchas alternativas para la salvación. Solamente creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pues en este momento voy a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, la cual va a sostener el mensaje de este momento. Y se encuentra, la poderosa palabra de Dios se encuentra en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 11 al 13. Versos 11 al 13. Y voy a dar lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, aquí estoy nuevamente ante tu presencia para alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre a través de la predicación de tu palabra. Palabra que sana, que salva, que liberta y que produce vida eterna. Yo te pido que todo aquel amigo que esté escuchando este mensaje, sea usted abriendo los sentidos, estimúlele los sentidos, el oír, el ver, el razonar, para que ellos puedan entender que el momento cada día es más peligroso. El momento del hombre es cada día más peligroso. Porque se acerca el momento en que vamos a ser arrebatados hacia el reino de los cielos. Y todo el que no haya aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, se queda. Se queda aquí para los eventos que vienen de tribulación para el mundo entero. Yo te pido, Señor, que sea usted redarguyendo de pecado todo aquel que me escucha, para que pueda arrepentirse y ser salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios desde el principio ha tenido un propósito con el ser humano. Desde antes de haberlo creado, Él ya tenía un propósito. Tenía todo preparado. Pero el hombre desde el principio ha rechazado a Dios. Nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, los rechazaron. Dios los colocó en el jardín del Edén para que vivieran a plenitud. Pero ellos quisieron vivir a su manera, rechazando a Dios. En Génesis capítulo 6 vemos cómo se multiplicó la maldad. Y la Biblia dice que le dolió en el corazón a Dios haber creado al hombre. El hombre rechazó a Dios, haciendo lo contrario. ¿Ves? Lo contrario de qué? Lo que Dios estableció. ¿Ves? Todo lo establecido por Dios, pues Dios, el hombre lo rechazó. No había ley.
aunque no había ley, lo que hacían no le agradó a Dios. Entonces Dios se deshace de todo pecador, de toda la humanidad, a través del diluvio, dejando solo a 8 personas sobre la faz de la tierra. Solo 8 no rechazaron a Dios. La Biblia nos muestra que Dios siempre nos ha dado herramientas para que lo busquemos, pero el hombre siempre ha rechazado a Dios. Más tarde, luego que Israel es escogido por Dios como su pueblo, vemos cómo Dios lo saca de la esclavitud en que se encontraban en Egipto. Fue liberado de las manos de Faraón, con todos los milagros y maravillas que usó Dios para liberarlos de la esclavitud. Vemos cómo Israel rechazó a Dios. No importa las maravillas que haga Dios con el hombre, la tendencia del hombre es rechazar a Dios. La Biblia lo certifica de esa manera en Romanos 1:21. Romanos capítulo 1, verso 21. Y voy a dar lectura. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Y dice de la siguiente manera. Dice, escuche. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre siempre ha rechazado a Dios. Este fue el caso de nuestro Señor Jesús. Fíjense, desde antes que se manifestara al pueblo de Israel, a lo suyo, ya había sido rechazado. Lo vemos en Jeremías, lo vemos en Isaías, donde fue profetizado el rechazo que iba a sufrir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La pregunta es entonces, porque hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿quién recibió a Dios? ¿Quién recibió a Dios? Entonces tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos nos muestran a Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador. Nos muestran cómo nació, cómo vivió y cómo murió. Pero el hombre siempre ha rechazado a Dios. La gran mayoría de la humanidad ha rechazado al Señor. Cuando nació en Belén, tuvo que nacer en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. A los 2 años tuvo que huir a Egipto, porque lo estaban buscando para matarlo. Allí estuvieron hasta que pasó el peligro de muerte. Y un niño que fue perseguido, ese niño fue perseguido. Y ya sabemos que Jesús a lo largo de su vida y ministerio tuvo demasiado rechazo. Solo un grupito, no un grupo, un grupito de discípulos verdaderamente le seguía. Pero la mayoría de las personas, a pesar de tantas pruebas y milagros, no creyeron en él. Fue rechazado. Es interesante cuando uno analiza los 4 evangelios y entendemos cómo colocan a Jesús en la historia. Pero el evangelio según San Juan es el único que comienza de una manera diferente. Todo el mundo en algún momento ha leído los 4 evangelios, sea cristiano o no. Y si no lo ha hecho, yo diría que está en grandes problemas. Es como si tú compraras un equipo electrónico y nunca leyeras el manual de instrucciones. ¿Sí? En el caso del ser humano, Dios nos ha dejado el manual de instrucciones a través de la Biblia. Y ahí nos dice cómo vivir la vida correctamente. Pero al hombre siempre le ha gustado vivir a su manera. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, la cual vemos cómo conecta al Señor Jesús con David y Abraham. Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista. Lucas ha dedicado su trabajo a Teófilo y luego sigue con el nacimiento de Juan el Bautista. Por lo tanto, en algún momento hemos leído los 4 evangelios, pero en esta ocasión vamos a prestar atención al inicio del evangelio de Juan. Vemos que Juan comienza de una forma muy particular el evangelio. Juan considera y expresa las enseñanzas de Jesús primeramente, para nosotros entonces poder entender y conocer el evangelio. Juan deja establecido desde el comienzo de que Jesús es Dios, Dios manifestado en carne, y que sus hechos y sus palabras manifestadas certifican con toda claridad que son de un Dios hombre.
Juan comienza diciendo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, que este primer verso está hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Está estableciendo que antes de tratar o de entender algún asunto en el Evangelio de Juan, tenemos que entender que Jesús es Dios. Y esta es la manera que todos tenemos que entender el Evangelio, reconociendo que Jesús es Dios. En otras palabras, si no reconocemos que Jesús es Dios, estamos rechazando todo el plan de Dios para con el hombre. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es un cristiano? ¿Qué entendemos nosotros lo que es un cristiano? Pues un cristiano es una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué significa ser un cristiano? Pues significa que cuando le presenten a Jesucristo a una persona, ésta no le rechace, sino que la reciba tal como Él es, como Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo y ellos no le aceptaron como el Mesías. La nación de Israel rechazó a Jesucristo como el Mesías. Todo ese proceso histórico a través del cual Jesús hizo su aparición allá en la tierra de Israel es lo que nos está diciendo este versículo, que a lo suyo vino. No es una casualidad que el Señor Jesús apareciera a la tierra de Israel, sino que hubo un plan perfecto de parte de Dios para la venida de nuestro Señor Jesús. Plan divino que viene produciéndose desde el mismo Génesis, desde que el hombre desobedeció. Por lo tanto, está diciendo Juan que para que puedas entender mi evangelio es necesario primero que entiendas que Jesús es Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Toda la historia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo cuadra solamente con el objetivo de que venga el Señor Jesús. Y por lo tanto es importante tener el conocimiento de que Dios preparó y ejecutó su plan para que Jesús viniera al pueblo de Israel. Su pueblo lo rechazó y dice, y los suyos no les recibieron. Después de este plan tan perfecto que Dios había hecho desde el llamamiento de Abraham hasta la manifestación del Señor Jesucristo como el Mesías, tuvo mucho significado para Dios ese rechazo. El rechazo de su pueblo, porque no era algo instantáneo lo que el pueblo de Israel estaba rechazando. No rechazaban algo que apareció de la nada. Toda aquella preparación que Dios había hecho para que su Hijo se manifestara fue rechazada por su pueblo. Pues déjeme decirle que lo mismo está ocurriendo hoy día. Lo mismo ocurre cuando a las personas se les presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Unos piensan que es una religión más, otros piensan que es algo que no tiene fundamento. Cuando presentamos y hablamos del Señor Jesucristo, no traemos a un personaje de la historia solamente. Estamos presentando toda la preparación de Dios de su plan de salvación desde el comienzo. O sea, toda la genealogía que tuvo en Dios consideración, que tuvo Dios en consideración para que Jesús pudiera manifestarse a su pueblo. Eso es lo que rechazan toda persona que no quiere reconocer a Jesucristo como su Salvador. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y volvemos y nos hacemos la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Pues ser un cristiano significa recibir a Jesucristo como Él es, no como piensas que es. No es la definición que tú tienes de Jesús, sino la definición bíblica. Lo que la Biblia dice que Él es. Él es Dios. La Biblia dice que Él es Dios. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Significa aceptar todo el andamiaje que Dios había preparado para presentarte un Cristo que murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero las personas le dicen no a Dios y rechazan en un instante el plan de salvación que le costó a Dios preparar desde el comienzo, donde el hombre fue creado.
Por eso rechazar a Jesús no significa algo sencillo, significa rechazar el plan de Dios para la salvación de nuestra alma. Por eso, amigos y hermanos que me están escuchando, en esta hora la Biblia es la única que nos puede ayudar a entender lo que las Escrituras dicen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la Biblia. No rechace semejante invitación de Dios. Dios nos está invitando a aceptarle como Él es, aceptar al Señor para constituirnos en hijos de Dios. Él ha elaborado semejante plan para que todos seamos salvos si nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Pues significa arrepentirte de tus pecados y aceptarle como Él es, como Dios. ¿Le estás sirviendo como a Dios en tu vida? ¿O le estás sirviendo a una idea equivocada de Dios? Pues de acuerdo a lo que tú vives, eso refleja qué tipo de Cristo tienes. De acuerdo a cuáles sean tus prioridades, eso refleja al tipo de Cristo en que tú crees. Los judíos tenían una idea del Señor Jesucristo cuando Él se presentó en Israel. Ellos estaban esperando un rey que los libertaría de los romanos. El pueblo de Israel estaba esperando un guerrero que le iba a dar la libertad política. Esa era la idea que ellos tenían. Por eso es que cuando Él se presenta a su pueblo, después de todo lo que preparó Dios, su pueblo les rechazó. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Eso mismo ocurre hoy día en las personas. Las personas lo rechazan. No quieren saber de Dios. Por eso, amigo que me escuchas, te pregunto, ¿qué idea tienes en tu mente de Jesús, del Salvador del mundo? La Biblia dice que si quieres ser hijo de Dios, tienes que aceptarlo como Él es, como Dios. Pero a veces tenemos una idea de un Cristo como los israelitas tenían. Un Cristo diferente al que vino. A veces tenemos un Cristo a nuestra conveniencia. Y queremos tener un Cristo que no es el de las Escrituras. Un Cristo que nos permita hacer nuestra voluntad, no la de Él. Un Cristo que no nos señale el pecado. Queremos tener un Cristo que se acomode a todas nuestras necesidades. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por eso, amigo, hoy te presentamos a un Cristo como está expresado en la Biblia. A un Cristo que fue rechazado por su pueblo. Y hoy te digo, recíbelo tal como Él es, como Dios. Solo Dios quiere que te arrepientas de todo lo que haces que no le agrada a Él. Pronto va a ocurrir lo que todos los que le hemos aceptado estamos esperando. El arrebatamiento de la iglesia. Es un evento donde Jesucristo viene a buscar lo suyo, lo que compró por precio de sangre. Viene a buscar la iglesia que le pertenece a Él. Y ahora el panorama cambia. Ahora se escribiría, a los suyos vino y los suyos les recibieron. Yo recibí a Dios. Hace 20 años lo recibí en mi vida. Y gracias a Dios, pues han habido altas y bajas, pero me he mantenido. Porque yo sé que lo que viene para el ser humano no es juego. Todo está establecido en la poderosa palabra del Señor. Por eso yo le recibí a Él y entendí que ese es el camino que yo debo seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Así que recibe a Dios, acéptalo como tu único y exclusivo Salvador para que seas salvo. Que Dios me los bendiga.